Ok, llegamos a 2 de Samuel 7. De nuevo, abra las Biblias. Si no tiene la Biblia, abra el celular. Abra el blog de notas del celular, porque espero que a lo largo de este sermón haya cosas interesantes, más que interesantes, haya cosas importantes para su propia vida espiritual. Lo que estamos diciendo acá es que la Biblia habla a nuestras vidas aquí en el siglo XXI en Santiago de Chile. Así que si es que creemos eso, creemos que Dios nos va a hablar por medio de su palabra a nosotros, personalmente hoy día. Más te vale tomar nota, porque si se te olvida lo que Dios te dice, estamos en problemas. O sea, yo me metía en problemas porque se me olvidaba la lista de supermercado, imagínate. Hace unas semanas ya, un par de semanas, el miércoles 9 de agosto, el Consejo Municipal de Santiago aprobó la propuesta de cambiar el nombre de 8 calles, 2 plazoletas y un puente de la comuna de Santiago como un gesto conmemorativo de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Se siente en el salón, ¿cierto? La decisión produjo una tremenda polémica que secuestró los medios chilenos por varios días. Y las manifestaciones de repudio se escuchaban en televisión, en radio y en casi todas las conversaciones de pasillo de casi todas las oficinas de Santiago y de todo nuestro país. Una vez más, como tantas otras veces en nuestra historia reciente, parece que había 2 opciones válidas. O justificabas radicalmente la decisión, suscribías a la decisión del cambio de nombre, o repudiabas radicalmente la decisión, eliminando por completo e invalidando cualquier cosa al respecto. Yo no soy experto para nada en política, ni en sociología. No tengo ningún grado académico al respecto, ni estudio al respecto. De hecho, revisé para preparar este sermón la noticia y no identifiqué ninguno de los nombres que estaban antes, ni ninguno de los nombres que venían después propuestos en el cambio de calles. Así que claramente no soy la persona más informada para hablarte de esto, pero creo que hay algo al menos que es innegable. Sin importar el lado político en el cual tú te sitúes, Chile sigue dividido. 50 años después del golpe, Chile sigue siendo un país de blanco y de negro. Hay algo propio de la cultura chilena que está constantemente empujándonos a nosotros, desde niños, a decidir con qué nos vamos a embanderar. Y en Chile, nuevamente, parece haber solo 2 opciones. O eres de derecha o eres de izquierda. Para la cultura chilena no hay otra opción. Cualquier cosa que no suene a facho o que no suene a comunacho es tildado ahora de amarillismo. Y no me refiero a este movimiento político que se trata de situar en el medio, sino con este tinte despectivo, ¿no? Eres un amarillo, nunca quedas mal con nadie. ¿Hasta cuándo? Típicas almuerzos familiares era el tema político y alguien al final es tildado de amarillo. Es tan radical la manera en que nos hemos acostumbrado a hablar del tema que sin darnos cuenta los cristianos hemos terminado por adoptar esa dicotomía basal chilena. Eso es lo que estamos hablando aquí. Hay una dicotomía basal fundamental para el chileno. O eres de izquierda o eres de derecha y nada más. Esa es tu identidad chilena. Y los cristianos compramos el Big Mac con papas fritas y todo y no nos dimos cuenta. Parece que nos da un poco de miedo decirlo, pero parece que hay iglesias que son de derecha. Parece que hay iglesias que son de izquierda. No, es que esa iglesia es media comunacha. No, es que esta iglesia es de los fachos. Y aunque ya ha pasado medio siglo del golpe, pareciera ser que los cristianos en Santiago no tienen que preocuparse tanto de si en su iglesia se les lleva al discipulado de Cristo, se les conduce o se les enseña a seguir a Jesús. La verdadera preocupación es si es que vas a una iglesia allendista o una iglesia pinochetista. Eso sí que nos tiene que importar. ¿Qué tipo de iglesia es esta? ¿Somos una iglesia de izquierda o somos una iglesia de derecha? ¿Somos pinochetistas o somos allendistas? Hoy la respuesta a esa pregunta nos la va a proveer la verdadera historia del mundo. La palabra de Dios para su pueblo. Más te vale poner atención. La semana pasada Rodrigo nos expuso la elección de David como rey, ¿se acuerdan? Cuando lo ungen. El verbo ungir es un verbo que
está compuesto de 3 consonantes. La raíz de la palabra es algo así como masaj, de donde sale la palabra Mesías o Mesías, de donde viene la tradición castellana Mesías. Mesías es de la raíz hebrea para hablar de alguien que ha sido ungido, alguien sobre quien se ha derramado aceite para declararlo el rey elegido por Dios. La palabra Cristo es la traducción griega de esa misma palabra. Así que cuando decimos Jesucristo, no es el apellido ni el segundo nombre de Jesús, es una declaración de que ese Jesús es el Mesías. El rey Mesías, David, escogido por Dios mismo para gobernar el pueblo de Dios, había sido levantado en la lectura de la semana pasada. Y hoy vamos a ver que ese reinado de David va muy bien. Hasta el pasaje de hoy día, porque el capítulo siguiente ya se pone medio complicada la cosa, va todo bien. Es el momento, la era de oro de David y del reino de Israel en realidad. Así que vamos a poner atención a la palabra de Dios porque es el momento más importante del desarrollo del reinado en el Antiguo Testamento. Esto es lo que dice 2 Samuel 7, del 1 al 13. Y antes de leer le voy a pedir a la Kenny si me puedes traer aquí mira, mi botellita. Esa, gracias. Perdón, no dije nada, pero entendiste igual. Muchas gracias, Kenny. ¿Estamos todos en la lectura? 2 Samuel 7, del 1 al 13. Sucedió que cuando el rey David ya moraba en su casa, y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca del Señor mora en medio de cortinas. Entonces Natán le dijo al rey: vaya, haga todo lo que está en su corazón, porque el Señor está con usted. Y esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán: ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con los israelitas, hablé palabra alguna a las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciéndoles: ¿por qué ustedes no me han edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David: así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti. Y haré de ti un gran nombre, como el de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, y los malvados les aflijan más como antes. Desde el día en que ordené que hubiese jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré un descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y yo estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Años han pasado, y el profeta Samuel ya ha muerto. Aquel que la semana pasada, en el pasaje que nos enseñaba Rodrigo, llegaba a ungir de parte de Dios a David para mostrarle que Dios le había elegido como el rey de su pueblo, ya no está en Israel. Le sucede en el rol profético Natán, un discípulo suyo, un aprendiz. El profeta Natán era un constante consejero, una guía, un acreditador del rey David, también un corrector del rey David. Y David, por su parte, ha expandido el reino, ha conquistado a sus enemigos. En Israel solo hay paz y prosperidad. Un par de capítulos atrás, el libro relata cómo el mismo rey de Tiro, una nación que originalmente era enemiga de Israel al norte, hoy día sería el actual Líbano, enviaba como ofrenda el material de construcción más lujoso de la época.
la madera de cedro, con el fin de construirle un palacio. De hecho, el texto dice que parece que envía la madera y envía un equipo a construir el palacio de David. Y David está habitando allí ahora. Así que, hijo de su tiempo, le ofrece al Señor construir un templo que reconozca la superioridad del Señor. Hasta ese entonces la presencia de Dios continuaba experimentándose por medio del arca del pacto que se hallaba en el tabernáculo, básicamente una carpa grande. Algo así como lo que tuvimos en el patio cuando estuvimos en la pandemia. Más grande quizás, ¿no? Una gran carpa que los israelitas habían construido bajo las instrucciones del Señor en el desierto y que les había acompañado en todo el proceso de conquista de la tierra. La iniciativa de David busca ser lo que los antiguos pueblos del Medio Oriente hacían. Era parte de la práctica cultural de su tiempo. Construir un templo al lado del palacio real. Un templo construido para demostrar que la gloria del rey es solo superada por la gloria del Dios al que ese rey sirve. Entonces David se halla con un palacio y dice, tengo que construirle un gran palacio que muestre que Dios es superior a mí. Su gesto es un gesto lindo, un gesto de humildad. El Señor responde a la oferta de David con una promesa, y esto es lo más raro del texto. Y hay un juego de palabras. La palabra es casa. Y nosotros no estamos tan acostumbrados al juego de palabras, pero casa puede significar casa. Pero cuando llega la gente y te dice, oye, ¿quién es el jefe del hogar? No te está preguntando quién es el que supervisó la obra, midió cuántos ladrillos necesitaban. Se están preguntando quién es aquel o quiénes componen ese cuerpo de familia. Y de la misma manera en el hebreo, casa puede significar lo uno o lo otro. Así que Dios le dice, no será David quien le construye una casa a Dios, será Dios quien edifique la casa de David. No una casa de madera y piedra, sino una familia, una dinastía real. De esa dinastía vendría un rey eterno, cuyo reino sería establecido por Dios mismo. Esa dinastía, ese rey eterno, los hebreos lo identificaron claramente y le pusieron ahí toda la carga de las promesas que venían de ese hijo que nacería. ¿Se acuerdan de Génesis cuando vimos Génesis? Pero vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente, un hijo de mujer. ¿Qué le dijo Dios a Abraham entonces después, años después? Abraham, por medio de tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Una y otra vez esta idea de que vendría un niño, un hijo de mujer, que nacería para traer la restauración de lo que se había perdido. Y ahora los hebreos ven esto y dicen, aquí está, este rey es en quien vienen a cumplirse esas promesas. Ese descendiente de David, cuyo reino duraría para siempre, comenzó a ser conocido como el Mesías. De nuevo, la palabra ungido. Y casi 1000 años más tarde, después de David, Jesús de Nazaret se presenta anunciando la irrupción del reino de Dios en la tierra y se identifica como el Mesías. Desde entonces, todos sus discípulos le llamaron Cristo. Y hasta el día de hoy, nosotros decimos que somos cristianos. Somos seguidores del ungido, del Mesías. Lo más probable es que después de la muerte de Samuel, el libro de Samuel fuera escrito por Natán. No me imagino ahí al pobre Samuel no pudiendo descansar en paz y escribiendo la segunda parte del libro, ¿cierto? Se nos dice que al final del primer libro Samuel muere, así que probablemente Natán es el que está escribiendo esta parte. Y si bien Natán vivió la era dorada del imperio israelita con David y Salomón, también tuvo que ver una parte bien oscura de su historia. Los descendientes de David fueron de mal en peor. De mal en peor. Y ya Salomón terminó su reinado adorando a los dioses extranjeros y alejándose de Dios. Y de ahí en adelante la línea de reyes davídicos que debían gobernar al pueblo fueron cada vez más corruptos, ambiciosos, inmorales y opresivos. Por siglos los israelitas estuvieron sometidos a reyes que les sometían al hambre para vivir en opulencia. Por siglos los israelitas estuvieron sometidos a reyes que estuvieron aún dispuestos a adorar y matar a los que seguían sirviendo al Señor. El pueblo de Israel reaccionó de dos maneras. Y aquí es donde vamos a ver algún paralelo con nosotros los chilenos. Algunos
justificaron lo injustificable. Algunos buscando sostener a estos supuestos Mesías, pero si es el de la línea de David, tiene razón. Si él dice que hay que dejar de adorar a Dios, estará bien. Si él decide acostarse con todas las mujeres que quiere, matar a sus hombres más fieles, bueno, es que es el ungido de Dios, debe tener la razón. Justificaron lo injustificable para sostener los supuestos Mesías que se encontraban en el poder a pesar de toda la corrupción evidente. Se negaron a criticarlos, se negaron a corregirlos, se negaron a alzar la voz para decir eso está mal. Esto fue en buena medida lo que ocurrió en el sur de Israel, lo que fue más tarde conocido como el reino de Judá. Otros, principalmente en el norte, abandonaron rápidamente la idea del rey mesiánico. Destituyeron a los descendientes de David, dijeron ustedes son unos chantas, los agarramos, los sacamos, los desechamos y establecieron su propia dinastía de reyes, cada uno más corrupto que el anterior. Al final, ambos grupos, ambos reinos, Judá en el sur e Israel en el norte, fueron exiliados en castigo del Señor. Unos en su enamoramiento febril por falsos mesías y otros en su completo abandono de las promesas de Dios. Pero ambos habían abandonado al Señor para servir falsos dioses. Quizás después de todo los chilenos no somos tan distintos de los israelitas de la Biblia. Cuando el que gobierna nos gusta, cuando el que gobierna coincide con nuestro color político, ¿justificamos lo injustificable, sí o no? Hoy día, a los que les gusta Boric, hace todo bien mi presidente. Hasta los chascarros son buenos. No, eso estaba planeado. Pero un par de años atrás, uy. Y hace un par de años, ¿cierto? Cuando nuestro presidente se descubrían cosas terribles de él, en buena medida. No, es que eso no, en realidad no está tan claro. Justificamos lo injustificable. Porque rápidamente consideramos como un Mesías a nuestros líderes. Y nos negamos rotundamente a decir cualquier cosa mala de él o de ella. Pero cuando gobierna el del color político ajeno, no, ese tu presidente será. Mi presidente no es. Rápidamente lo desechamos. Esperamos con ansias cuándo podamos reemplazarlo por otro. Un verdadero Mesías que vendrá a salvarnos, ¿cierto? Tan distintos no somos de los israelitas. Sin embargo, aquí está el Espíritu Santo, que preservó esta historia para que nosotros en Chile, en el 2023, podamos leerla. Casi 3.000 años después. Para que podamos recordar junto con los israelitas que en medio del caos, sí, en medio de la inseguridad, en medio de la crisis financiera, en medio de la crisis social, en medio de la corrupción, en medio de las manifestaciones en el gobierno de Piñera y en el medio de las manifestaciones en el gobierno de Boric, en medio del caos de una sociedad que sigue a líderes que no han sido elegidos y designados por Dios, el pueblo de Dios no está llamado a banderizarse con los colores de este mundo. No estamos llamados a justificar las estupideces que hacen nuestros gobernantes, pero tampoco estamos llamados a desecharlos, a insultarlos, a faltarles el respeto. El pueblo de Dios está llamado a esperar el verdadero Mesías. Si no, ¿para qué estamos acá? El descendiente de David, aquel que murió y resucitó para gobernar por los siglos, no solo a Israel, sino a todo el mundo, incluyendo nuestra ciudad. Esa es la esperanza cristiana. Y aquí un paréntesis, si es que tú no lo sabes. La verdadera esperanza cristiana no es el cielo platónico que nos han vendido. La verdadera esperanza cristiana es que Jesucristo establecerá su reino aquí en esta tierra, aquí en esta ciudad. Su justicia, su paz, su prosperidad van a gobernar esta ciudad, van a transformar esta ciudad. Cuando Él vuelva, y por mientras, está haciéndolo por medio de estos grupos, como nosotros, por medio de su familia, por medio de su iglesia.
Así que nuestra expectativa no es un delirio ilusorio que pone su esperanza en el gobernante presente o en el gobernante que venga. Nuestra esperanza está solo en Cristo. Él es la verdadera satisfacción de nuestros anhelos de justicia, seguridad, prosperidad y paz. Él es el único que puede ofrecer lo que Santiago necesita y anhela. Los israelitas decidieron esperar en falsos mesías y su esperanza demostró ser vana. Así que esta es una advertencia para nosotros. Los israelitas saborearon el dolor, la amargura del fracaso, de la opresión, de la injusticia, de la división y finalmente de la destrucción misma de su cultura. Porque los falsos mesías no pueden darte lo que ofrecen. Déjame decírtelo con todas las letras, ¿no? Ni José Antonio ni Gabriel tienen la capacidad de darle a Chile lo que prometen. No, es que este nuevo partido, ahora sí que sí. No, ninguno, sino Cristo, es capaz de darle a los chilenos lo que necesitan. Por eso los cristianos estamos llamados a orar por nuestros gobernantes, a colaborar con nuestros gobernantes, a someternos a nuestros gobernantes. Y al mismo tiempo, estamos llamados a ponernos de pie y confrontarlos con su pecado, a denunciar la corrupción, a decir cuando las cosas están mal. En primer lugar, estamos llamados a orar por nuestros gobernantes porque sin el poder de Dios, nuestros gobernantes son incapaces, ineptos. Pero en segundo lugar, estamos llamados a confrontar el pecado de nuestros gobernantes porque sin la sabiduría de Dios no pueden tomar ni una sola buena decisión por nuestro país. Así que hermano, hermana, te quiero invitar hoy día a resistir la tentación de mezclar tu cristianismo con ideologías mesiánicas de nuestra era. Eso ya lo probaron los israelitas. No resultó tan bien. No te atrevas a mezclar o a afirmar este cristianismo medio mezclado con tus propios colores políticos, porque un cristianismo que ha sido mezclado con otra cosa es un falso cristianismo. El cristianismo de derecha, el cristianismo de izquierda no son verdaderos cristianismos. ¿Me escuchaste decir eso? Puedes repetirlo. Cítame, no tengo ningún problema. El cristianismo de derecha y el cristianismo de izquierda son falsos cristianismos. Son maneras de tomar a Jesús y cercenarlo hasta que se parezca a lo que nosotros querríamos que fuera. Presentan un falso Cristo retocado para satisfacer las preferencias del mundo. Los israelitas que acomodaron su esperanza para hacerla calzar con los discursos políticos de su tiempo no consiguieron reconocer al verdadero Cristo. Esos mismos israelitas tanto tiempo pasaron retocando a Cristo que cuando el verdadero Mesías se paró frente a ellos, lo terminaron matando. No sea que nosotros, por ser chilenos, nos pase lo mismo. No sea que nosotros, por estar acostumbrados a Cristos sucedáneos, terminemos desechando al único que realmente puede sanar nuestra ciudad, nuestro país. Yo estoy muy consciente de dónde estoy. Y ustedes saben eso. Nuestro maravilloso sistema de libre mercado, nuestro maravilloso nuevo candidato José Antonio, que vendrá en su gloriosa venida en un par de años más. Él nos va a traer la nueva tierra y el nuevo cielo. Oramos por buenos gobernantes. Oramos por los presentes gobernantes para que sean buenos. Oramos por los que nos gustan y por los que no nos gustan. Y denunciamos y reconocemos las fallas de aquellos que nos gustan y de los que no nos gustan. Nuestra esperanza, sin embargo, está solo en Jesús. Solo Él tiene el poder y la sabiduría para cumplir lo que promete. Y solo aquellos que dependemos y esperamos en Jesús vamos a recibir su Espíritu para encarnar su reino. Pon atención a esto. Solo aquellos que se esfuerzan constantemente por renunciar a sus falsos cristos y seguir al verdadero, van a recibir al verdadero Espíritu Santo, que se derrama poderosamente sobre nuestras vidas, para habilitarnos en su poder y para hacernos sabios
en su sabiduría, para el bien de nuestra comuna, para el bien de nuestra ciudad, para el bien de nuestro país. Porque lo que nuestro país necesita no es ni el Frente Amplio ni el Partido Republicano. Lo que nuestro país necesita es a Jesucristo, renovando todas las cosas. Esta iglesia, mis hermanos queridos, no es una iglesia de izquierda y de derecha. Es una iglesia de hermanos y hermanas con diversas opiniones políticas. Que bueno y entretenido discutirlas. Tengamos esas conversaciones profundas, por supuesto. Pero todas esas propuestas, todas esas ideas tienen que ser bastante realistas y honestas. Porque nuestra esperanza no está en falso Mesías. Es que ya vendrá, todo estará mejor y llevamos así la vida entera esperando. Esos son la gente de la puerta para afuera, ¿sí o no? Que vive esperando que un día va a venir el candidato que le guste y cuando sale el candidato que le gustó y lo hizo como las berenjenas. No, es que no era lo que pasa es que le faltó un poco de tiempo. No, es que en realidad, este es un clásico, ¿no? No es que en realidad no aplicó el modelo de verdad. Le faltó un poquito. Nuestra esperanza no está en falsos mesías, sino en el único verdadero Mesías. El Cristo, el ungido, elegido por Dios para gobernar a su pueblo, Jesús de Nazaret. Ese mismo Jesús, preocupado por la posibilidad justamente de que sus discípulos fueran a ser engañados, terminaran confundidos, siguiendo a falsos cristos, dijo estas palabras en Mateo 24, versículos 4 y 5. Fíjate lo que dice Jesús. Preparando a sus discípulos para su segunda venida, dice en la espera: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Iglesia Cristo Redentor Vitacura, que nadie los engañe. Nuestra cultura entera nos va a intentar empujar a la izquierda, a la derecha, para creer en falsos cristos. Pero nosotros no esperamos la renovación de todas las cosas en un sistema político hecho por hombres. Lo esperamos de mano de Dios y su Rey, Jesús de Nazaret. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, por esta promesa grande que se ha cumplido para nosotros en Jesús. En su primera venida, Señor, cuando nos mostraste tu amor, tu gracia, tu ternura, tu disposición de servirnos, pero también en la segunda venida que anhelamos, Señor, cuando veremos tu poder y tu sabiduría desplegada sobre todos los reinos de la tierra, sobre todas las ciudades de la tierra. Gracias, Señor, porque podemos anhelar que nuestra ciudad va a ser renovada. Esas poblaciones, Señor, llenas de delincuencia y droga, van a ser renovadas en lugares lindos, donde los niños van a poder correr libres, Señor. Gracias, Padre, pero te pedimos que podamos esperar fielmente, que no nos desviemos, que no nos dejemos engañar, que esperemos fielmente al Cristo que viene, al verdadero Cristo. Te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a reconocer lo bueno de aquellos que nos rodean. Yo sé que aquí hay varios que quizás no se sienten muy representados por Gabriel Boric, pero tu palabra nos llama a orar por nuestros gobernantes. Señor, pedimos que tú bendigas a nuestro presidente Gabriel Boric. Dale sabiduría. Pon personas al lado de ella, como Natán, que puedan ser profetas para este presidente, que puedan hablarle de su necesidad desesperada de Jesús y que puedan infundir poder del Espíritu Santo y sabiduría de Dios para el gobierno de tu pueblo en Chile. Esperemos un poco. También te pedimos, Señor, que seamos capaces de ver lo malo. Y en el presente, te pedimos que tú nos proveas, Señor, de ojos críticos, honestos, para decir lo que está mal con el gobierno actual. Reconocer, aunque nos guste, lo malo y denunciarlo con fuerza, con humildad, con respeto, pero con fuerza. Ayúdanos a ser valientes para decirle a la cultura lo que no quiere escuchar. Te pedimos, Señor, que nos des poder y sabiduría
para bendecir a nuestra ciudad como embajadores del poder y la sabiduría de Dios, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos.